Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera, la mañana de este domingo 5 de mayo de 2024. Son las 8:16, 7:16 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones es la esencia, la clave de este programa. Hoy preguntamos qué os parece la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de cancelar el Premio Nacional de Tauromaquia. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. Además, estamos en directo en nuestro canal de YouTube de Radio. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Arrancamos con la última hora de la crisis internacional que el viernes provocó el ministro de Transportes, Óscar Puente. Cabe recordar que Puente insinuó que el presidente de Argentina, Javier Milei, ingirió sustancias durante la campaña electoral en la que fue elegido. Debido a ello, se ha abierto una crisis entre los dos países con cruces de acusaciones y peticiones de dimisión. Antes de pasar a las reacciones, Manuel, vamos a recordar lo que dijo el ministro durante este evento sobre redes sociales que se celebró el viernes en la Escuela de Gobierno Luis Tudanca en Salamanca. No pasa nada. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de y yo dije, es imposible. Inmediatamente, Manuel, Argentina emitió un comunicado oficial denunciando las injurias y calumnias de Óscar Puente y al mismo tiempo lamentando que España tenga que centrar el foco en Javier Milei cuando, dice este comunicado, el gobierno de Sánchez está siendo acusado de corrupción por los negocios de su esposa. Por su parte, ayer a las 10:22 de la mañana, el Ministerio de Exteriores de España rechazó rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que según el gobierno español no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. En el texto del Ministerio de Exteriores se hacía un llamamiento a la calma y a la reflexión y se aseguraba que el gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino. Desde la oposición aquí en nuestro país piden la dimisión del ministro de Transportes. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. Presumen de relevancia internacional y acaban de crear una crisis política con un país hermano como es la República de Argentina. Piden que no se les insulte y ellos insultan a todo el mundo. No paran de insultar. Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal. Desde Vox hablan de victimización de Pedro Sánchez. Santiago Abascal, presidente. Bueno, yo diría que la realidad es que estamos ante un nuevo intento de victimización de este gobierno. Parece que le ha cogido el gusto a los lloriqueos el presidente del gobierno, le ha cogido el gusto a victimizarse y ahora les escandaliza que la oficina del presidente de Argentina haya tenido que recordar la supuesta corrupción del entorno del presidente del gobierno, y lo ha hecho en respuesta a unos insultos muy graves por parte de un ministro de Sánchez. Y también se les ha preguntado a varios ministros del Gobierno de España que, lejos, Manuel, de pedir algún tipo de disculpas o hacer autocrítica, le quitan toda la importancia a este ataque. Ana Redondo, ministra de Igualdad. Yo no le doy importancia al ataque, creo que realmente lo importante es la relación fraterna que hay entre el pueblo español y el pueblo argentino. Bueno, esto es gravísimo. Esto es absolutamente gravísimo. Una crisis diplomática es lo que ha abierto el ministro de Transportes, Óscar Puente, que es el matón de la política española, es el matón del Partido Socialista. Es un bocazas. Un bocazas cuya responsabilidad ha generado una crisis diplomática con un país amigo, un país hermano, como es Argentina. Hay miles de argentinos, cientos de miles de argentinos viviendo en España y otros tantos españoles viviendo en Argentina. Argentina acogió con los brazos abiertos a los españoles cuando emigraban para salir de la miseria, de la pobreza y de la guerra. Es una vergüenza que el gobierno de España
En primer lugar, insulte al presidente de Argentina, porque eso es un insulto a todos los argentinos. Porque el presidente de Argentina representa a todos los argentinos. Y en segundo lugar, es una vergüenza que el gobierno, posteriormente, después de la respuesta lógica, razonable, acertada de la República Argentina, le quite hierro al asunto. No, aquí no ha pasado nada. Es más, se queja del comunicado emitido por la Casa Rosada, cuando en ese comunicado lo que se viene a decir es, en primer lugar, responder a esas calumnias, a esas injurias, y en segundo lugar, le recuerda al gobierno de España que se preocupe de lo suyo, que ya el presidente del gobierno bastantes problemas tiene con las presuntas corruptelas y los negocietes de su partido y de la mujer del presidente. Es una vergüenza, pero no es de extrañar, no es la primera vez que pasa. Desde que gobierna el PSOE hemos perdido grandes aliados internacionales, como el caso de Argelia, que era nuestro principal proveedor de gas, como el caso de Israel, que era un aliado firme y sólido en la lucha contra el terrorismo, y ahora con Argentina. ¿Y con quién nos estamos aliando? ¿Quiénes son nuestros amigos, los amigos del gobierno socialista? El régimen tirano, miserable, de Nicolás Maduro en Venezuela. El Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla. Regímenes socialistas a manos de narcodictadores. Esos son los nuevos aliados de Pedro Sánchez, los nuevos aliados del gobierno de España. El régimen marroquí, otro gran aliado. Pedro Sánchez es siervo del rey de Marruecos, el gran lacayo. ¿O qué decir de esa increíble ronda internacional que llevó a Pedro Sánchez por distintos países para solicitar el reconocimiento unilateral del Estado palestino, en concreto de Gaza, que está gobernado por Hamás, una organización terrorista? Esos son los aliados del gobierno español. Una auténtica vergüenza. Y ayer, por cierto, el presidente del gobierno asistió a un mitin en Montmeló, en Barcelona, donde, por cierto, evitó reaccionar al comunicado de Argentina. Luego entraremos en más detalles que dijo en este mitin junto al candidato Salvador Illa. Pero la realidad, Manuel, es que el presidente del gobierno le ha cogido el gusto a comunicarse con la ciudadanía a través de cartas, en lugar de ofrecer una rueda de prensa donde los periodistas le puedan preguntar por sus decisiones. Ayer comentábamos que ha publicado una nueva carta, dirigida en esta ocasión a la militancia del Partido Socialista, para conmemorar los 145 años de la fundación del partido, que se produjo el pasado 2 de mayo. En ella hace un llamamiento a la política limpia y defiende que los socialistas defienden la diversidad y la pluralidad como valores irrenunciables y que en los tiempos difíciles se unen con más fuerza si cabe. También dedica varios párrafos a la democracia y asegura que nuestra democracia, dice, como las del resto del mundo, se enfrenta al avance de una internacional ultraderechista que trata de imponer su agenda regresiva, no mediante el debate de ideas y el contraste de propuestas, sino por la destrucción del adversario. Esto dice la carta. Para lograrlo, pone en marcha, además dice, la máquina del fango, alentada por la derecha y la ultraderecha, junto a páginas web y asociaciones ultraderechistas que fabrican bulos y mentiras. Y de todo esto habla en los mítines. En el celebrado el pasado jueves, junto al candidato Salvador Illa en Barcelona, dijo esto. Sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal. Una máquina del fango que tiene a sus pseudomedios de comunicación que hacen circular bulos, desinformación, mentiras, bulos que se propagan por esos pseudomedios en los medios y en las páginas web. Luego tertulias en distintos medios de comunicación que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Un mitin, el del jueves, en el que los socialistas corearon el sí se puede de Pablo Iglesias. Claro que sí. Y lo vamos a lograr el próximo 2 de mayo. Mirad. Bueno, en esto se ha convertido el Partido Socialista. El Partido Socialista es ya Podemos. Podemos es el Partido Socialista. Podemos era y sigue siendo la gran amenaza
para la democracia, los derechos y libertades de los españoles. Podemos es un partido de extrema izquierda, un partido comunista, bolivariano, que apoya y en su día asesoró a regímenes dictatoriales como el de Hugo Chávez, Nicolás Correa en Ecuador, y por lo tanto ese es el modelo que quieren seguir para España. Es una grandísima amenaza que hayan entrado en el gobierno, pero aún es mayor si el presidente del gobierno y el Partido Socialista en su conjunto, lejos de mantener la socialdemocracia, tal y como en su día instauró Felipe González en el PSOE, pues abrazan el populismo bolivariano más abyecto, que es justo lo que está pasando. En concreto, desde que Zapatero llegó al liderazgo del Partido Socialista y a la presidencia del gobierno. Ahí comenzó el declive de España, año 2004. Y Pedro Sánchez está siendo, pues, su maestro y su ejecutor. Está ejecutando el plan de Zapatero. El PSOE se ha convertido en Podemos, defiende los mismos postulados y ahora ya abiertamente ha declarado que es un gobierno de carácter populista, peligrosamente populista. Y ahí lo estamos viendo, en un mitin del PSOE, cantando tan alegremente sí se puede, que era uno de los lemas, y que sigue siendo uno de los lemas de Podemos. El presidente del gobierno habla de la máquina del fango. La auténtica máquina del fango es la de Ferraz, es la de Moncloa. Crearon una cortina de humo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso para intentar ocultar y esconder y maquillar el escándalo de la mujer del presidente Begoña Gómez. Pero como no ha sido suficiente, ahora se ha sacado a la manga otro juego de cartas. Nunca mejor dicho. La carta de su posible dimisión, que no era más que un engaño. ¿Para qué? Pues para fabricar otro bulo, otro gran bulo. El bulo de que la democracia está en riesgo. Por parte o como consecuencia de una gran conspiración de derecha y ultraderecha con la connivencia de determinados medios de comunicación y jueces prevaricadores, el lawfare. Un gran cuento. Todo es una gran mentira fabricada por el PSOE para desviar la atención de sus miserias, de sus problemas. Pero esto es muy peligroso, es un juego muy peligroso porque tal y como ya empieza a atisbarse a nivel internacional, tal y como empiezan a reconocer la prensa y los líderes internacionales, Pedro Sánchez se ha convertido en un populista de tomo y lomo. Y en esta segunda carta a los Corintios de Pedro Sánchez a su militancia, hablando de que el PSOE es el partido sistémico de la democracia y la Constitución, es terriblemente perniciosa, terriblemente perjudicial, terriblemente peligrosa, porque no hay ningún partido imprescindible para la democracia. Lo importante en democracia es respetar las reglas de juego, y eso es precisamente lo que se quiere cargar Pedro Sánchez. Tenemos para comentar un poco la deriva populista de Pedro Sánchez a Astrid Barrio. Astrid Barrio es politóloga de la Universidad de Valencia y precisamente una gran conocedora y estudiosa de los populismos. ¿Qué tal, Astrid? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, un placer saludaros. Bueno, ¿qué te parece? Estas últimas semanas ha habido un cambio de guión, un punto de inflexión en, pues en la directriz, en el liderazgo de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista, con el envío de estas cartas, primero a la ciudadanía, posteriormente a la militancia, y utilizando este lenguaje, bueno, pues absolutamente de ataque y derribo hacia la oposición, a los que acusa, entre otras cosas, de no reconocer los resultados electorales. Tú, que eres una conocedora del populismo en otras latitudes y en general como estudiosa de la materia a lo largo de la historia, ¿qué opinas de esta deriva por parte del presidente del gobierno? Bueno, efectivamente, algunos de los rasgos que distinguen el populismo, que es un concepto que es muy discutido y que tiene aproximaciones muy distintas, se han visto reflejadas, ¿no?, en las actuaciones y sobre todo muy específicamente en la carta, ¿no? Es decir, primero el hecho de dirigirse, ¿no?, directamente a la ciudadanía, ¿no? Es decir,
apelando directamente al pueblo, ¿no? Esto es una característica muy, muy específica, sin intermediarios, sin logos, sin partido, ¿no? El líder dirigiéndose a los ciudadanos. Una de las características que suelen tener los populismos, ¿no?, es la existencia de un liderazgo carismático, y él en estos momentos aspira, ¿no?, a situarse por encima del partido, situarse incluso por encima del gobierno, ¿no?, y dirigirse al pueblo. Y luego yo creo que el otro elemento que distingue muy claramente, ¿no?, este perfil populista, ¿no?, es este intento de situar la política en términos estrictamente dicotómicos y en una lógica claramente maniquea, ¿no? Es decir, hay unos buenos y hay unos malos, ¿no? Entonces, yo soy los buenos, yo represento los buenos, y los malos son todos aquellos que me atacan, que me discuten, que no están de acuerdo con mis planteamientos y que además me atacan personalmente por medios que son ilegítimos. No olvidemos que bueno, en los sistemas democráticos, en los sistemas liberales, no hay nadie, ¿no?, que esté exento de fiscalización, de todos los poderes públicos, todos los ciudadanos, y cuando él cuestiona, ¿no?, la legitimidad de algunos poderes públicos, ¿no?, de la justicia, para investigar cuestiones que no le resultan favorables y que le afectan en términos personales, esto no solo ya es un rasgo de populismo, sino que incluso yo me atrevería a definirlo como un rasgo que tienen muchos populismos, que es una tendencia iliberal, ¿no?, que esa no respetar o menospreciar aquellas instituciones o aquellos controles o aquellos elementos que permiten, ¿no?, el equilibrio entre los poderes, y además a los medios de comunicación que no les son propicios, ¿no? Esto ha sido una práctica bastante habitual en muchos sistemas que han sufrido no solamente derivas populistas, sino sobre todo derivas iliberales. Astrid Barrio, politóloga de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Pues un placer, buenos días. Y Manuel, el CIS de Tezanos también sigue en medio de la polémica. Si ya es algo habitual que utilice Tezanos sus encuestas pagadas con dinero público para beneficiar los intereses electorales del Partido Socialista, ahora ha protagonizado un nuevo escándalo. La polémica viene después de que lanzara una encuesta flash preguntando a los ciudadanos su opinión sobre precisamente la carta del presidente del Gobierno, donde anunciaba que se tomaba unos días libres para reflexionar sobre su continuidad. El resultado de la encuesta no es ninguna novedad en el CIS, que lógicamente sitúa al Partido Socialista como ganador en unas hipotéticas elecciones generales a día de hoy, en las que le sacaría 9,4 puntos al Partido Popular. Bien, pues el Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral la encuesta. Los populares afirman que en plena campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña, el CIS lo que está haciendo es utilizar medios públicos con la finalidad de interferir en los resultados electorales. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. Lo cierto es que la manipulación institucional del CIS es intolerable y en muchos casos denunciable. Y os anuncio, pues, que esta misma semana presentaremos una denuncia contra el uso del CIS con los intereses contrarios al interés general. Y en defensa del CIS ha salido Pedro Sánchez, lo hizo en la cadena SER, donde ha asegurado que las encuestas de Tezanos son las objetivas y las del resto de medios son inventadas. ¿Qué 3 medios de comunicación publican los datos brutos de los estudios demoscópicos que hagan? Uno es esta casa, otro es otra casa que está presente en esta tertulia. Diario.es, puede decirlo perfectamente. Sí, y un tercero es el CIS. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno va a estas páginas web o va, por ejemplo, a estos digitales, pues que se inventan las encuestas, pero de una manera absolutamente descarada. Y justamente hoy queda una semana para las elecciones en Cataluña, que se celebrarán el próximo 12 de mayo. Ayer el presidente estuvo apoyando, como comentábamos antes, al candidato socialista Salvador Illa en Montmeló. Pedro Sánchez ha arremetido contra el Partido Popular y contra Vox, a los que les acusó ayer de crear un barrizal y hostigamiento. Democracia o fango, votos o bulos. Yo os pido que el próximo 12 de mayo la democracia gane al fango y los votos ganen a todo lo que tiene que ver con la desinformación de la derecha y la ultraderecha. Según las encuestas, el candidato socialista Salvador Illa podría ganar las elecciones y aseguró este jueves que no descartaba pactar con Junts tras los comicios si estos no priorizan la independencia. Sin embargo, Carles Puigdemont cerró la puerta a pactar con el PSC y ha emplazado a Esquerra a que aclare si hará presidente al candidato socialista Salvador Illa. Que ningú s'enganyi, cap vot
Que nadie se engañe, ningún voto de la candidatura que yo encabezo servirá para hacer presidente al señor Illa, a su proyecto y a sus políticas, y nos tendrá enfrente, como nos tiene el señor Sánchez en Madrid. ¿Estamos en disposición de negociar con los socialistas en Madrid? Sí, con las condiciones que hemos explicado y arrancando en el acuerdo de Bruselas. Explicitar y que vam arrencar l'acord de Bruselas. Tras la negativa de Junts, Illa reculó este viernes y matizó sus palabras y ahora asegura que descarta un pacto con los de Puigdemont porque, según dice ahora, ambos partidos tienen lógicas incompatibles. Los pactos alrededor del PSC marcan el ecuador de la campaña electoral catalana, como quedó visible en el primer debate el jueves en Radio Televisión Española. La cuestión radica en qué partido puede facilitar la investidura o asociarse con Salvador Illa en caso de que gane las elecciones. Junts insiste en una alianza independentista bajo su liderazgo y ya solo cierra la puerta a la derecha y tanto Esquerra como la CUP aseguran que la clave para entenderse será el qué. Por su parte, Vox, Ciudadanos y Partido Popular prevén un pacto de Partido Socialista con el separatismo. Ignacio Garriga es el candidato de Vox. Va a hacer lo contrario de lo que diga hoy en este debate. Y tenemos la certeza de que usted va a promover esas políticas de la mano del señor Aragonés y del señor de Junts, porque todos ustedes son socios en Madrid. A una semana de los comicios vamos a ver cómo se encuentran en estos momentos las encuestas. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El día de hoy repasamos las últimas encuestas publicadas. Todas ellas dan como claro favorito al PSC de Salvador Illa, que necesitaría de alguno de los partidos independentistas para sumar los 68 escaños necesarios para conformar gobierno. Un supuesto que no va a ser complicado para los socialistas después de que el otro día Salvador Illa abriera la puerta a un gobierno con Junts, aunque luego rectificara. Hoy analizamos las encuestas del CIS, GAT3, 40DB y Electomanía. La media de estas sitúa la fuerza del PSC en Cataluña entre los 38 y los 43 escaños. Por detrás se rompe con fuerza la formación de Carles Puigdemont, con una fuerza estimada de entre 28 y 36 escaños, superando con creces los resultados de Esquerra, que se situaría entre los 27 y los 29. Detrás de las principales fuerzas aparece el Partido Popular con un crecimiento desde los 3 escaños hasta los entre 8 y 13 que les otorgan las encuestas. Vox, por su parte, mantendría los 11 escaños actuales, aunque podría bajar 1 o 2 puntos. Bueno, pues para hablar de la recta final de la campaña catalana, contamos con Juan López, consultor político. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad es que con toda esta semana de locura, de cartas, envío de cartas por parte del presidente del gobierno, amago con dimisión, no dimisión, hemos perdido un poco la perspectiva de las elecciones en Cataluña, que son trascendentales. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué opinas de las encuestas? Illa se mantiene a la cabeza. Parece que la jugada de Sánchez ha beneficiado, al menos coyunturalmente, a Salvador Illa de cara a estas elecciones catalanas que van a tener lugar la semana que viene. Pero a mí lo que me preocupa, más allá de quién gane, si gana o no Illa, es qué va a pasar el día después. ¿Va a pactar Illa con Puigdemont? ¿Va a haber un pacto entre Puigdemont y RC? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Juan? Pues mira, empezando por lo último, que a mí también me parece lo más relevante. Yo creo que Sánchez se va a hacer un Chiqui Venegas, claro. Nuestra audiencia muy joven no se va a acordar de eso, pero nuestra audiencia que tenga una edad como yo se podrá acordar que en el año 86 en el País Vasco ganó las elecciones el Partido Socialista, pero Felipe González quería tener el apoyo de Arzallus en aquel momento del PNV en Madrid y le ordenó a su candidato vencedor, que era Chiqui Venegas, que le cediera el puesto de Lehendakari a Juan Antonio Ardanza. Y creo que aquí va a suceder exactamente lo mismo, que lo importante no es quién gane, que es que estaba claro que iba a ganar Illa. De hecho, el resultado del PSC antes y después de la carta en las encuestas no se ha modificado sustancialmente, pero lo que sí que hay es un hundimiento de Esquerra Republicana de Cataluña que convierte otra vez a Junts en la primera fuerza política en el bloque independentista. Y Junts no alcanza al PSC no porque el PSC esté fuerte, sino porque el destilado auténtico de Junts per Catalunya, que es Alianza Catalana, el partido que es supremacista como Junts, pero lo que hace es hacerlo sin llevar una careta puesta y de forma absolutamente descarada y abierta, le va a robar un montón de diputados a Junts, porque si no podría ganar las elecciones. O sea que desde tu punto de vista, Juan, ¿es posible o no es descartable al menos que Puigdemont sea investido como presidente de la Generalitat, o que Junts, en su defecto, si Puigdemont no puede jurar el cargo por la no aplicación de la amnistía de momento, que Junts presida la Generalitat y el PSC se haga el harakiri y sea Illa vicepresidente?
Bueno, es que esto no es que lo esté diciendo yo, es que esto lo está diciendo el equipo de campaña de Junts, y ellos están diciendo que las condiciones de la continuidad de Sánchez, en la Moncloa, las van a dictar ellos después del próximo domingo. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues eso parece una evidencia, ¿no? Las condiciones son que Puigdemont sea presidente de la Generalitat y, como tú bien dices, si hubiera alguna triquiñuela que lo impidiera porque no han conseguido aplicar la amnistía o lo que fuera, pues pondrán a Rull o a la señora esta tan pintoresca que hace vídeos electorales enseñándonos a su asistenta mexicana como una excentricidad folclórica. Juan López, consultor político, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Cuidaros mucho. Y queda menos de un mes, también en este caso, Manuel, para las elecciones europeas del 9 de junio. Superado el paréntesis de reflexión personal impuesto por Pedro Sánchez, que obligó a aplazar hasta la tarde de este martes la reunión pendiente de la Comisión Federal de Listas del Partido Socialista en Ferraz, el PSOE ya tiene encajadas todas las piezas del puzzle de su candidatura. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lidera la lista y asegura que son unas elecciones muy importantes. Además, responde así a la presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, quien mostró estar dispuesta a pactar con los conservadores y reformistas europeos, que incluye a partidos como Vox o Hermanos de Italia para la próxima legislatura. La presidenta de la Comisión tiene por función esencial sumar europeos, no restar ni dividir. Por tanto, creo que es una pésima noticia. Creo que a ella le tocará dar explicaciones, pero a la ultraderecha, a la extrema derecha, no se la frena dándole el abrazo del oso a las instituciones europeas, sino al contrario, poniendo pie en pared, explicando que de lo que se trata es de resolver los problemas de la gente, poniendo en valor la agenda social, la solidaridad y los abrazos. Y la gran sorpresa de la lista socialista es el regreso a la política de Leire Pajín, que finalmente ocupará el 8º puesto en la plancha socialista para los comicios europeos. Por su parte, en el Partido Popular, Feijóo ha confirmado que Dolors Montserrat va a encabezar la lista. Vamos a trabajar duro para defender a los españoles, a los catalanes en Europa. Tenemos una oportunidad única para enviar un mensaje fuerte en Europa de que España no avala las vergüenzas de Sánchez. Tenemos a un gran país que es España, pero tenemos a un pésimo gobierno, y donde el Partido Popular hemos demostrado y hemos puesto freno y hemos denunciado la infame amnistía de Puigdemont y de Sánchez. Además, el PP vuelve a abrir sus puertas a miembros de Ciudadanos y ha fichado a 3 de sus eurodiputados, al exsecretario general de la formación Adrián Vázquez, Susana Solís y Eva Pocheva. Además, el filósofo Fernando Savater va a cerrar la lista de los populares de manera simbólica en un gesto de apoyo explícito al proyecto de Alberto Núñez Feijóo. Y vamos con otro asunto que también ha generado la polémica, Manuel, durante esta semana, en los últimos días de esta semana. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cancelado el Premio Nacional de Tauromaquia, el galardón creado en 2011 y que se añadía a los que ya se daban en Bellas Artes, teatro, música u otras disciplinas artísticas. Ha quedado fuera del catálogo este año y el Ministerio ha iniciado ya los trámites para su completa eliminación. Estas son las mentiras que dijo Ernest Urtasun en La Sexta para justificar su decisión. Yo creo que hay una mayoría de españoles, estoy firmemente convencido, que cada vez se preocupan cada vez más por el bienestar animal y que no comparten el maltrato animal. Yo esto lo he dicho desde el inicio de llegar yo como ministro. No es solo una convicción personal mía, que también lo es, sino que creo que es un sentir mayoritario de una parte de españoles que cada vez entiende menos que se practique la tortura animal en nuestro país, ¿no? Y en cualquier caso, lo que creo que entienden aún menos es que esas formas de tortura animal sean premiadas con medallas que encima pues van asociadas a premios dinerarios y que por lo tanto se le dedica dinero público, ¿no? Varios presidentes autonómicos, Manuel, han respondido a esta decisión. El primero de ellos fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, quien ha mostrado su intención de seguir una línea similar a la defendida por los presidentes autonómicos del PP, continuando con estos premios, aunque sean autonómicos. Pero no ha sido el único. También la Junta de Extremadura, liderada por María Guardiola, o el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, también adoptarán esta misma medida. Desde la Generalidad Valenciana califican la decisión del Ministerio de Cultura de broma y de mal gusto y consideran que no solo es un acto de censura, sino también un ejemplo de sectarismo político al intentar imponer una única perspectiva cultural desde la izquierda. Pues lo cierto es que no puedo estar más de acuerdo con esta última valoración. Es pura censura política y puro sectarismo ideológico. Es una vez más una operación de ingeniería social por parte del gobierno de Pedro Sánchez para imponer su ideario al resto de los españoles
contraviniendo pues la libertad fundamental del pueblo español. A ver, hay a mucha gente que no le gustan los toros. Muy bien, pues no vayan a las corridas, no vayan a las plazas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esto es una nueva muestra del animalismo radical que impregna el gobierno y que va cada vez dando un paso adicional en el prohibicionismo, en la censura, en la imposición ideológica y de sus ideales. Muchísimo cuidado con esto, porque ya no es solo el hecho de que el gobierno haya cancelado el Premio Nacional de Tauromaquia, un premio que tiene una larga trayectoria y una larga historia. Es que el animalismo sigue avanzando en este país. Ya hay algunas peticiones, aunque pueda sonar a broma, por parte de los animalistas, hablando de que hay que prohibir cocer el marisco, por ejemplo, para evitar el sufrimiento de los moluscos. Y en esas estamos y en esas seguimos. El toro, la tauromaquia, es un arte. Claro que es un arte. Y es cultura. Claro que es cultura. Pero sobre todo lo que es afición. Y los toros en España dejarán de existir el día que el pueblo, el día que los aficionados le den la espalda y dejen de acudir a las plazas de toros. Y mientras tanto, lo que debe hacer un gobierno, cualquier gobierno razonable, con sentido común, es respetar la libertad de los españoles y la libertad de los aficionados para que todo aquel que sea aficionado al mundo del toro, que le guste la tauromaquia, pueda disfrutar de este arte, de esta tradición. Eso es lo que debería hacer el gobierno de España. Pero el gobierno de España está en otra cosa. Está en el sectarismo, está en el radicalismo y está sobre todo y especialmente en el prohibicionismo. Y eso es lamentable. Y vamos ahora, Manuel, con otra mentira. De Ernest Urtasun pasamos a la mentira que hay detrás del informe de la ONU contra las leyes de concordia de Partido Popular y Vox. En las últimas horas, los medios de comunicación se han llenado de titulares en los que se afirma que la ONU reprueba duramente las leyes de concordia de estos partidos en 3 comunidades. Este es el titular de la cadena SER. Y que, por tanto, se insta a España a adoptar las medidas necesarias. Las 3 comunidades son Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana. Pues varios ministros, entre ellos Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres y Diana Morant, ya han iniciado su particular campaña para exigir que se retiren unas leyes que siempre les han incomodado, puesto que lo que pretenden es acabar con el sesgo ideológico de la memoria histórica impuesta por el PSOE. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Bueno, es una comunicación contundente, demoledora, firmada unánimemente por 2 relatores. Uno de ellos era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y también de un grupo de trabajo, y que concluye claramente que esas leyes, la que ya está aprobada por Aragón y la que pretenden aprobar los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León, vulneran el derecho internacional, los derechos humanos y también invisibilizan a las víctimas. Desde el PP no han tardado en responder. Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. Lo que dice ese informe es lisa y llanamente mentira. No es verdad que haya una ley alternativa. No se está tramitando ninguna ley en las Cortes de Aragón, ni se ha anunciado ninguna ley. Lo que se ha anunciado es un plan de concordia, un plan en el que todo el mundo pueda verse reflejado. Además, ha aclarado que el teórico informe de la ONU no es de la ONU como tal, sino del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a quien el gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que se dirigiría tras conocer que Aragón y Castilla y León pretendían aprobar sus propias leyes de concordia. Desde la ONU explican que los relatores son expertos independientes que hacen este tipo de informes de forma voluntaria, por lo que este tipo de documentos no expresan una postura de las Naciones Unidas. Bueno, pues el gobierno que quiere atacar y que quiere acabar con los bulos es el mayor creador de bulos, y este es el último. No hay ningún informe de la ONU. La ONU no ha dicho nada sobre las leyes de concordia, que por cierto son proyectos de ley. En el caso de Aragón ni siquiera hay proyecto de ley, simplemente derogaron la ley de memoria democrática vigente en esa comunidad. Por lo tanto son varios bulos en uno, pero insisto, no hay informe de la ONU. Esto es un documento que han realizado una serie de relatores independientes, expertos de la ONU, que no son plantilla de la ONU, que no forman parte de la ONU, que no es un informe oficial de la ONU. De hecho, algunos de estos relatores,
y con esto yo creo que ya es evidente cuál es el perfil, fueron invitados al Congreso por parte de RC y de Podemos y de toda la extrema izquierda, para hablar de bulos, para hablar de prensa, para hablar de los planes de censura que está o que quiere poner en marcha el gobierno. Entramos con la firma de Carlos Cuesta. Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muy bien, no, esto de los relatores es como lo del te ha tocado, pero relator tú. Venga, te he elegido, tú coge y di lo que yo te estoy diciendo y ya está. Es de traca. Ahora es la segunda vez que lo hacen con un informe internacional. Se reinventaron entero el informe de la Comisión de Venecia y en estos momentos no es que se lo han reinventado entero, es que lo han fabricado entero en base a 3 relatores y dicen que hay que retirarlo porque viola derechos humanos. La gran pregunta que habría que realizar con esto es, oiga, si usted no quiere que se analicen las víctimas entre el 31 y el 36, ¿por qué es? Una gran pregunta, ¿no? Si era tan ejemplar la Segunda República, díganos por qué le da tanto miedo. Pero bueno, vamos a hablar de la cronología de este nuevo ataque contra la democracia. Digo nuevo porque es que ya lleva todo un historial, parece que tiene pedigrí Pedro Sánchez. Va en 2 direcciones, efectivamente la prensa y los jueces. Se ha enfadado porque es que va y resulta que en la prensa nos hemos creído el artículo 9, todos los poderes están por debajo de las leyes, los poderes públicos, y nos hemos creído el artículo 14, todos somos iguales ante la ley, y para él no, su familia es distinta. Y para él los poderes públicos que le ayudan tienen que quedar fuera, tienen que generarse como una casta. Pero vamos a hacer un repaso de cómo hemos llegado a esta, y lo voy a hacer así, una especie de cronología de la censura, cómo hemos llegado a este ataque doble a los jueces y a la prensa. Este Partido Socialista, que asegura ahora que es que estamos contribuyendo a una especie de discurso de odio, es el mismo que agarren papel y boli y empiezan a anotar. Aquel Zapatero famoso de nos conviene que haya tensión, hay que inyectar tensión, necesito tensión. El mismo del famoso acoso a Rita Barberá, Francisco Camps, Lucía Figar, Esperanza Aguirre, la misma Cristina Cifuentes, Soraya Sáenz de Santa María. Les gustaba el jarabe democrático en aquella época y había que rodearles, había que ir a sus casas, había que molestar a sus familias, había que escupirles por la calle, había que acampar delante de sus casas hasta que, por ejemplo, una de ellas, Rita Barberá, acabó muriendo. Bien, son los famosos del PSOE del vídeo del Doberman ya previamente, es que lo cultivaban, porque por lo visto eso era amor y concordia el vídeo del Doberman. Son los mismos del asesinos en una jornada de reflexión de unas elecciones, porque va y resulta que España había decidido enviar a una cosa en la que él no participó, había decidido enviar un buque petrolero, un buque hospital y 2 fragatas de cobertura. Esa fue la famosa participación en una guerra que decían ellos. Luego entramos en Afganistán, no pasó nada, 90 víctimas mortales, pero no pasaba nada, porque ya eran ellos. Entonces no pasaba absolutamente nada. Son los mismos de las lonas del COVID, los que van colgando lonas culpando a determinados políticos. Por cierto, el día que se repase un socialista un dato van a sonar las campanas de la Almudena. Tiene menos muertes de residentes en residencias en época del COVID Madrid, en porcentaje, obviamente, a la población que estaba dentro de esas residencias, menos que Aragón, Partido Socialista, menos que Castilla-La Mancha, Partido Socialista, menos que La Rioja, Partido Socialista, menos que Canarias, a medias con el Partido Socialista, etc, 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 y así podríamos seguir. Pero para ellos los datos son una cosa absolutamente superflua. Son los mismos, efectivamente, que institucionalizaron y dieron cobertura a todos los escraches de Podemos. Bien, son los mismos de pactemos con un partido, Bildu, heredero de ETA, que lleva 96 etarras metidos en listas desde el año 11, porque es que son hombres de paz. Los demás no, los demás generamos odio, pero es que ellos son hombres de paz. Por eso se han llevado por delante prácticamente a 1000 personas asesinándolos y torturándolos. Son los mismos que respaldaron el rodeo al Congreso, que por lo visto era para generar convivencia y poco menos que una sensación de amor fraterno. Debía ser el rodeo al Congreso de los Teletubbies. Bien, son los mismos de... tenemos que lanzar una alerta antifascista porque va y resulta que nos vais a quitar Andalucía. Entonces tenemos que sacar a la calle a la alerta antifascista y rodearlo porque ¿cómo vamos a asumir un resultado electoral que no nos gusta? Bien, son los mismos que ya con los recortes que por cierto hay que recordar, pocos hizo, Mariano Rajoy de hecho se lió a subir impuestos, pero los pocos que hizo los hizo porque un tal Zapatero dejó la situación de nuestra economía y de nuestra deuda que era imposible incluso colocarla en los mercados. Era imposible colocarla en los mercados y evidentemente hubo que hacer recortes. Se les olvida que el primer paquete de recortes y más duro fue el que hizo Zapatero, con pensiones, con funcionarios, y ese viene del 10 de mayo. Viene del 10 de mayo, viene de 2 años antes de que cogiera el gobierno el Partido Popular. Bien, por lo visto, eso todo eran pelillos a la mar. Son los mismos del Ayuso, estás ida y estás desequilibrada, que por lo visto era para generar amor y concordia también. Sois los mismos de cuando íbamos al País Vasco a reivindicar o a hacer una campaña o a decir, oye, es que esto es parte de España, es que íbamos a provocar, porque los buenos eran los chicos de la gasolina y los chicos del cóctel Molotov. Bien, todo esto es la famosa historia de cómo ellos
por lo visto se consideran los amorosos, por cierto, sin olvidar el famoso bulo del culo, perdón por la expresión, pero es que así se le llamó, donde vimos a un ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, diciendo que había que expulsar a un partido de la democracia y de la Constitución, cuando resultaba que el famoso chaval que dentro de un portal le habían marcado la palabra maricón en el culo, lo había hecho bajo pago y en una sesión pactada de sadomaso. Tócate las narices, ¿vale? Por no decir otra cosa. Bien, y en estos momentos resulta que tenemos que escuchar que hay que cortarle las alas a la prensa y a los jueces porque es que, claro, con ese clima de odio, va y resulta que se lo estamos trasladando a la familia. Dice, bien, usted, Pedro Sánchez, es el mismo del chorizos a todos los del PP, ¿no? Porque quiero recordar que aquella situación se dio. De hecho, todo el Partido Socialista ha estado llamando al Partido Popular el partido más corrupto de Europa. Y es el mismo partido que llamaba el partido más corrupto de Europa con el caso ERE, con el caso Plaza, con el caso Río Pedre, con el caso Azuz, con el caso Tito Verne, con el caso Coldo PSOE. Pero no, todos los demás eran chorizos y todos los demás eran los que generaban odio. Y en ese momento es cuando se acuerda este señor, justo cuando ocurren dos cosas, que le envían información desde Israel a Francia, que puede acabar afectando al caso Begoña, y me estoy refiriendo a los espionajes de los móviles, del suyo en concreto, a través del sistema Pegasus, y que la información que no habían querido enviar desde Israel a España, no me extraña, sí que han querido enviársela a Francia. A partir de ese momento la ha reclamado el juzgado del señor Calama, del juez Calama, la ha reclamado y la ha incorporado ya a la causa. Y claro, como resulte que en el espionaje al móvil de Pedro Sánchez salga algo de algunos negocios potenciales que pudiera tener, lo digo en condicional, ¿verdad? Su mujer, Begoña Gómez, en Marruecos, que lo que no es potencial, y es un hecho absolutamente certificado, es que entró en contacto a través del Africa Center con AP de Maroc, donde hay los 20.000 principales ejecutivos marroquíes, pues a lo mejor resulta que tiene un problema. Hecho A y hecho B, en el momento en el que él se da cuenta de que un juez se ha atrevido a cruzar la línea y lo que es evidente, que es el artículo 429 del Código Penal, va y resulta que efectivamente su mujer, como aparece en el Código Penal, va y resulta que puede haber inducido a un funcionario, que va y da la casualidad que sería él, Pedro Sánchez, para alterar o para beneficiar a determinada empresa tocada. ¿Por qué? Bueno, pues por la bendición de Begoña Gómez, porque escribió cartas firmadas recomendando que a Barrabés se le diera un contrato y se le dio uno, no, se le dieron dos, por 8,4 millones de euros. Y en ese momento es cuando este señor, y cierro aquí ya la cronología, se ha acordado de que la prensa es mala. Cuando los mismos investigábamos Gürtel, éramos buenísimos. Cuando los mismos investigábamos Kitchen, éramos buenísimos. Pero cuando hemos decidido investigar a su mujer, somos todos fascistas. O sea, este es el resumen de cómo ha generado ese clima de odio absoluto, todo esto sin contar con que evidentemente el clima de odio tú lo creas en el momento en el que empiezas a bombardear la Constitución, que es el marco de entendimiento. En un partido de tenis se entienden los dos jugadores cuando saben cuáles son las reglas, pero si para uno las líneas valen y para otro las líneas no valen, va y resulta que evidentemente uno de ellos piensa que se ha convertido en el tonto de la película. Bueno, pues este señor se ha cargado las reglas de convivencia, amén de haber estado insultando a todo el mundo, acusando a todo el mundo, rodeando congresos, rodeando sedes, rodeando personas, rodeando familias, y ahora es cuando se acuerda de que la prensa existe. Ah, porque le hemos tocado por algo evidente a su mujer, a su hermano, y por cierto, quiero recordarlo que además tenemos un vídeo con ello, los padres también recibieron 700.000 euros en ayudas de línea SICO en pleno COVID. Es que tiene a toda la familia. La cronología de los hechos. No hace falta merotecas teniendo a Carlos Cuesta. Carlos Cuesta es la meroteca en sí mismo. Un gobierno de hipócritas, de cínicos y de mentirosos. Vamos a profundizar en estas y otras cuestiones en la tertulia política, pero antes, Javi, un recordatorio, un mensaje. Hoy es domingo, 5 de mayo, y para los propietarios que han confiado el alquiler de su vivienda, Alquiler Seguro, es el mejor día del mes. Pues sí, recomendamos por supuesto Alquiler Seguro, porque es desde aquí, desde la trinchera de Llamas, el reconocimiento a Alquiler Seguro.